mucho. Sí. El momento estamos buscando en esta sección, ¿sí? El momento positivo era este, ¿sí? Por convención, porque veníamos por izquierda y esos eran los momentos positivos, o sea, buscar la convención en, en la clase de la vez pasada y bueno, estos eran los positivos. Entonces, tenemos que calcular los momentos en este punto de una de las porciones. Yo decidí venir por esta, por eso dije que para mí positivo eran los momentos así, ¿sí? Entonces Sí, vos tenés que perfecto. generar la fórmula de los momentos que te generarían las dos fuerzas que te generan momentos. Las fuerzas que te generan momentos acá son Ah, esta, claro, sí, 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 sí. Ahí me quedó claro. No había entendido muy bien qué era lo que tomaba de referencia. O sea, la sección lo- siempre, donde nosotros estamos buscando, chicos. Siempre es donde hacemos perfecto. la sección, en cada punto vamos haciendo la sección. Eso lo hacemos para cualquier X variable. Por eso que nos da la fórmula en función del X. Yo el X lo podría haber tomado acá, lo podría tomar acá. A veces hay que tomar dos X distintos, porque si hay una discontinuidad, porque hay un salto, porque hay una función, una carga aplicada, y ustedes van a tener que hacer antes y después, y son distintas fórmulas, ¿se entienden? Pero bueno, en este caso, como esto no tenía ninguna carga aplicada concentrada, yo puedo hacerla toda de una la fórmula, ¿sí? ¿Ah? Perfecto. Sí, 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 me quedó claro. ¿Seguro? Bueno. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, acá atrás lo que hice fue dibujarlas. Alguien dijo que estaba al máximo, perfecto, eso está máximo cuando el corte es nulo, ¿está? Entonces, fíjese que no dibujé el normal porque era nulo en todos los puntos de lo que le dije hoy. No lo dibujé, no se justifica. Si quieren lo dibujan y ponen toda una línea recta y indican que es cero, ¿sí? Pero bueno, no venía el caso porque al ser eso así, todo nulo, no lo dibujé, ¿sí? Entonces dibujé el esfuerzo de corte y el momento flector. El esfuerzo de corte era esta línea recta, entonces ven que puse Q por L sobre 2, que era el valor que me daba en 0, menos Q por L sobre 2, y la recta esta es esta función que está acá. ¿Eh? Una función que tiene ordenada al origen, Q por L sobre 2 y pendiente menos Q. Entonces tendrán que mover uno a partir de este punto y bajar el Q, y bueno, y eso les da la pendiente. ¿Sí? O sea, la pendiente de esta recta justamente tiene que ser menos Q. ¿Eh? Pero bueno, acá estoy dibujándolo por función, así que lo que hice fue dibujar esta función. ¿Eh? Entonces, esa función es esta función que está acá, que es una línea recta. Y ven que verifiqué que realmente el 0 en la mitad de la luz daba 0 el corte, ¿sí? O sea, si yo pongo acá L sobre 2, me queda menos Q por L sobre 2 más Q por L sobre 2, 0. Que está bien. Siempre, como hay simetría de carga y de estructura, el corte es antimétrico siempre. O sea, esto de que sea antimétrico no pasa siempre. Acá pasa porque hay simetría de carga y de estructura. O sea, la carga es simétrica y la de estructura también. Y el momento flector dibujé la parábola que habíamos obtenido acá, chicos, esta. Que recién les hice en M, acá daba 0, y como alguien bien dijo, en la mitad de la luz da el máximo. Entonces, calculé cuánto valía en la mitad, hice las cuentas poniendo acá L sobre 2, este numerito, en L sobre 2, y eso me queda Q, Q por L cuadrado, ¿sí? Como tengo este también al cuadrado, me queda 4, y con este me queda 8. Con un signo menos porque tengo menos. Más, y este queda Q, cuando pongo L sobre 2 me queda L cuadrado sobre 4. ¿Sí? Porque es este 2 que tengo acá con este 2 que tengo acá. Y bueno, y cuando hago las cuentas me queda positivo Q por L cuadrado sobre 8, que es el valor que yo indiqué acá. Siempre los máximos tienen que estar indicados, chicos. Este máximo coincide acá con esto, que es la mitad de la luz, que no la puse porque era obvio, o sea, lo escribí acá, pero no la puse acá. Revendan el corte es nulo, el momento es máximo. Ahí hay una tangente horizontal, porque la tangente acá vale 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Este sería el método Sí, sí. directo, digamos, ¿sí? Acá lo hice directo. Que ya le dije, lo mismo que hacíamos antes con el método directo, nada más que antes en lugar de poner X poníamos 1 metro, 2 metros, o sea, dependía de la sección en la que quería calcular, ¿sí? Pero el método es el mismo, chicos, se dan cuenta que es exactamente lo mismo, ¿no? Quieren plantear el equilibrio, plantean el equilibrio. O sea, yo acá lo hice por el método directo, directo de cálculo, que si viniendo de forma directa calculando los esfuerzos directos.
si quieren plantear el equilibrio de esta porción es lo mismo, ¿eh? O sea, si ustedes querían hacer, ustedes pueden hacer así también, chicos, ¿sí? O sea, yo porque lo hice por el método directo, porque es mi costumbre, pero si no, lo que pueden hacer es dibujar el diagrama del cuerpo libre de la porción que quieren, con todas las fuerzas, acá esta, ¿ve? Acá ponen esta Q, y acá todas las distancias, por supuesto, ponen también, ¿no? O sea, acá ponen esta distancia acá ponen esta distancia acá. Esta dijimos que era X, esta dijimos que era X sobre 2, esta dijimos que era Q por L sobre 2, esta es Q por X, y acá ponen los esfuerzos positivos, y lo hacen por equilibrio, eso también está bien, ¿eh? O sea, agarran acá y dicen el esfuerzo positivo es normal. Acuérdense que si van a hacer equilibrio, esto va al revés de lo que estamos usando recién, ¿eh? Y entonces a este le ponen M de X genérico, a este le ponen N de X genérico, y a este le ponen Q de X, y plantean las tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria según X igual 0 y obtienen esta, sumatoria según Y igual 0 y obtienen esta, y sumatoria de momentos respecto a este punto, y obtienen el M. Es la otra opción, lo hacen por equilibrio, ¿sí? De la porción que quieran, ¿eh? Acuérdense que yo elegí esta, pero podría haber elegido esta, ¿eh? Entonces en lugar de poner esto, pongo esto, Q por L menos X, porque si esto es X, esto es L menos X, este pedacito, ¿eh? Y entonces después tomo la distancia esta, que sería L menos X sobre 2, y puedo trabajar con cualquiera de las dos, ¿eh? Y les tiene que llegar a las mismas fórmulas. ¿Alguna pregunta, chicos? Y como yo les dije, a nosotros nos interesa esto, chicos, ¿eh? Esto nos interesa, no la fórmula. Y ahora vamos a ver que no es la única forma, la fórmula para encontrar este valor, por ejemplo. Porque si yo sé cuándo es nulo, directamente puedo hacer como hicimos en la clase del miércoles. O sea, digo, bueno, vengo acá a la mitad de la luz y calculo el momento por un lado por el otro. Ya está. Y no necesito encontrar la fórmula para encontrar ese momento, ¿sí? Y no es la única herramienta. Ahora vamos a ver otra. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre eso, chicos? Bueno, vamos a ver qué pasa si quiero usar el método analítico, pero por integración. Como el nombre lo dice, consiste en integrar las ecuaciones diferenciales, o sea, resolver esas ecuaciones diferenciales que habíamos visto al principio de la clase. O sea, estas que yo les dije tienen que saberlas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es integrar esas ecuaciones. Como aprendieron en matemática, no cambia absolutamente nada. Fíjense, por ejemplo, yo digo, vamos a resolver el mismo, o sea, esta misma vamos a resolver, ¿sí? ¿Hay carga axil distribuida? O sea, carga que tenga la dirección del eje, No. ¿hay? No. No. Entonces parto de ese dato. No. ¿Ven? QX 0. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Entonces, la ecuación era esta. O sea, acá lo único que hice fue escribir la ecuación que habíamos visto allá atrás, ¿sí? Esta. Derivada del normal respecto de x menos qx. Y ahora reemplazo por lo que sí sé que vale 0 esto, ¿está? Entonces, como yo llegué a la conclusión de que no había carga axil distribuida, acá pongo un 0. Y llego a esta ecuación, ¿se entiende? O sea, reemplazo esto por el dato de la estructura mía. Y bueno, y ustedes saben que si el de la derivada del normal respecto de x es 0, la normal es una constante. ¿Se acuerdan cuando te graban 0? En realidad la integral de 0 es una constante, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? No es 0, ojo, ¿eh? Sí, profe, estamos de acuerdo. O sea, acá es 0 porque la condición... Por eso yo les decía, ahora tenemos que combinar, porque yo en realidad, ¿se acuerdan que cuando ustedes integraban, siempre había eran integrales que eran primitivas, digamos, y tenían una constante de integración? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está el hecho. Yo tengo que integrar 0 diferencial x, ¿entienden? Entonces, esta integral me da 0, pero más una constante, ¿se entiende? Y bueno, esa es la constante que yo estoy poniendo acá. Ahora, para averiguar esta constante, necesitamos saber el esfuerzo normal en algún punto, chicos, ¿sí?
Por eso acá yo les digo, valor conocido de n en alguna sección. ¿Cómo encontramos esto? Por el método directo, como hicimos el miércoles, chicos, ¿sí? En un punto queremos saber, cualquiera. Yo acá, por ejemplo, sé que vale 0 en cualquier lado, porque se ve del gráfico, ¿sí? O sea, si yo miro acá y digo, ¿cuánto vale el n en 0? 0. ¿Cuánto vale el n en L? 0. Bueno, cualquiera de los dos me sirve para reemplazar, ¿eh? O sea, con uno que sepa ya está. Entonces, eso es lo que hice yo, y por eso me quedó que 0 era 0 la función, ¿sí? Acá, ¿ven? Yo dije, bueno, el n en 0, ¿cuánto vale? 0. Esto lo saqué yo por como hacíamos el miércoles, o sea, me planteé en 0 y dije, bueno, ¿qué normal tengo viniendo por izquierda? Y vi que no había nada. Por eso llegué a la conclusión de que el normal en 0 vale 0, ¿está? Y con este dato reemplazo acá. Entonces pongo un 0 acá y me queda c igual 0, ¿se entiende? Porque Sí, profe. o sea, es la condición de borde que tenemos acá. Que eso lo han hecho ustedes cuando resolvían ecuaciones diferenciales en análisis 2, por ejemplo, chicos, que por ahí tenían que buscar una solución particular. Primero buscaban una solución general, les quedaban con la constante, y después con el punto que les daban o el dato que les daban, buscaban la solución particular. Acá estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Estamos encontrando la solución general, que es una constante, y bueno, y con el dato en un punto encontramos cuánto vale la constante. Con eso llegamos a la conclusión de que el normal es 0, que era la misma que habíamos llegado por el método directo acá. Esta, no cambió la fórmula, no tiene que cambiar aparte, llegamos a lo mismo, salvo que cambiemos la variable. Si cambio la variable, obviamente no tiene por qué darme lo mismo, pero si usamos la misma variable, o sea, medimos la x del mismo lado, no tiene que dar lo mismo, ¿se entiende? Bueno, Sí, profe. vamos a la segunda ecuación. Entonces, la segunda ecuación, me fijo la carga transversal distribuida. ¿Hay carga transversal distribuida? Sí. ¿Cuánto vale Q? Es constante, ¿estamos de acuerdo? Es esta que está acá. Entonces, ¿positiva o negativa? Si tomo el X, como habíamos dicho que lo tomamos de acá para acá. Negativa. No. ¿Esta cara cómo es? No, porque tomamos el I para abajo, así que es positiva. Claro, es positiva. Por eso les dije yo, si voy a usar esas ecuaciones, chicos, Ah, sí, no, pensé que era para tengo arriba. que mirar estos signos. Y ven que si el X crece para allá y la fibra está abajo, la carga positiva es la que va para abajo. O sea que es una carga positiva. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso, chicos, ¿eh? Fíjense que yo puse positiva, puse Q igual a Q. Después en la ecuación, como la ecuación me dice que la carga, la derivada del corte es menos la QI, ahí puse el menos, pero por la ecuación, ¿se entiende? Como acá tengo un menos en la ecuación y la QI era Q, por eso me queda menos Q acá. ¿Sí? Y bueno, y ahora hay que integrar esto. Entonces, integran el corte. Integran el corte, la primera integral les da el corte, porque esto en realidad es variables separables, chicos. O sea, yo la hice derecho, pero en realidad es una variable de separable. Cuando ustedes vieron ecuaciones en variables de separables, esto es diferencial Q igual a menos Q por diferencial X. ¿Sí? Integran acá, integran acá. Esta integral les da la función Q de X, esta. Y esta, como esto es constante, es menos Q, que es una constante, y la integral de diferencial X, que es X, más una constante de integración. Tienen la opción de hacer integrales definidas acá. A mí yo no estoy acostumbrada, pero pueden hacer la integral definida entre el valor del Q en un punto. Por ejemplo, acá pueden poner, por ejemplo, el Q en 0, si lo conocen, y el Q genérico Q de X. Entonces esto les queda esto menos esto. Igual, y acá integran entonces entre 0 y X genérico, y hacen integrales definidas. Está bien eso también, porque se lo aclaro porque por ahí lo ven en algún libro. Yo, muy acostumbrada ya de análisis, de cuando era ayudante de análisis 1 y asistente de análisis 1 y 2, siempre planteaba primero las ecuaciones, la general y después la particular. Por eso estoy acostumbrada a trabajar con primitivas y después busco las constantes. Pero bueno, esta opción también es válida. Bueno, entonces, la integral me daba esto, ¿sí? Y bueno, y ahora pasa lo mismo. Esto lo tengo que de alguna manera encontrar.
Entonces necesito un dato. Entonces tengo que ir a algo conocido. Bueno, yo elegí que el corte en 0 vale Q por L sobre 2, que eso lo vemos derecho acá del gráfico este. O sea, me paro acá y me fijo. ¿Cuánto vale el Q en 0? Y es este. Y bueno, viniendo por este lado, este era positivo, entonces digo Q en 0 vale Q por L sobre 2. Eso lo hago yo por el método directo, como hicimos el miércoles, chicos, ¿eh? Bueno, y ese dato es el que reemplazo en la fórmula esta. Entonces, ¿qué quiere decir? En la X pongo un 0, o sea, acá pongo 0, más C1, igual, y acá pongo el valor del corte que conozco, que es Q por L sobre 2, ¿entienden? Entonces me queda Q por L sobre 2 igual a C1, que es esto que está acá, ¿ven? Y una vez que lo conocemos, lo reemplazamos. Y fíjense que cuando yo pongo este valor acá, esta expresión que está acá es la misma que obtuve acá en forma derecha, miren, ¿ven? Es la misma. No me cambió. ¿Se dan cuenta? La única diferencia es que acá la hice haciendo el equilibrio por método directo de un elemento, de una porción de la barra, a una distancia X genérica, y acá la hice integrando la ecuación diferencial. ¿Entiende? Los dos métodos son analíticos, pero son dos métodos diferentes. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, y lo mismo con el momento. Vamos a la ecuación que dice que la derivada del momento respecto de X es el corte, y entonces ahora acá ponemos esta formulita, ¿ven? Esta formulita que yo ya obtuve, la pongo acá, ¿ven? En la ecuación esta diferencial, que esta es la ecuación que yo les dije que se tienen que acordar, ¿sí? Esta es la ecuación que habíamos dibujado hoy a la mañana. ¿Eh? Entonces, en esta reemplazan este corte. Y la integran de nuevo, o sea, de nuevo variables separables, porque esto en realidad es diferencial de momento igual a menos QX más Q por L sobre 2, todo diferencial X, porque el diferencial X pasa multiplicando. Y después integran acá, integran acá. Este les queda el M, que es este, y este es la integral de esto. Entonces, bueno, la Q es constante, la integral de X cuadrado, de X es X cuadrado sobre 2, ¿ven? Entonces me queda menos QX cuadrado sobre 2. Q es constante, L es constante, 2 es constante. Entonces me queda la constante por X. Acá está, ¿ven? Más otra constante. Y ahora, para encontrar esta, un dato. Y bueno, dijimos que el momento en 0 era 0, bueno, uso ese que es más fácil. Entonces, si acá pongo 0, esto se me va, me queda C2 igual, y esto dijimos que daba 0, porque el momento en 0 dijimos que vale 0. Y de acá saco que este vale 0 en este caso. Entonces me queda esta expresión, que si ustedes miran, es la misma que obtuve por el método directo en la página anterior, ¿ven? En la misma formulita. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Profe, sí, yo tengo una duda ahí en el gráfico de momento. sí. El momento en L sobre 2, que el corte es 0 ahí, Sí. ¿eso es un máximo o un mínimo? Digo por el sentido Máximo, del... chicos. En realidad, ustedes porque bien. están acostumbrados a pensar en si el máximo y mínimo de la función, no se acuerdan. Recuerden que estamos dibujando al revés nosotros. Claro, por eso preguntaba. Es un máximo. Está bien. O sea, ustedes porque si acostumbran a dibujar al revés, para ustedes es un mínimo, ¿sí? Porque obviamente si yo dibujo el eje para arriba, dibujo una función de ese tipo, esto es un mínimo. Pero no se olviden que este eje va para abajo, ¿entendés? Entonces esto es un máximo. Es como si tuviese así dibujada en realidad la función. ¿Sí? Que el eje crece para allá. O sea, nosotros porque tenemos el eje para abajo, entonces esto que está así es un máximo. Y esto que está así es un mínimo. No se olviden porque estamos dibujando al revés. Igual con las pendientes, chicos. Ustedes, yo por ejemplo, cuando ponía el eje X acá y el eje Y, y decíamos Y igual a 2X, ustedes dibujaban así. Se movían 1 y 2 y dibujaban esta recta. Ojo, porque si yo tengo el eje así, y digo la misma recta, suponiendo que este sea el eje X, este sea el eje Y, y le digo dibújenme esto, y bueno, me muevo 1 y 2 positivos, y la recta tiene esta pendiente. Lo que para ustedes antes era negativo, ahora es positivo, ¿se entiende? Ojo con eso, porque acá estos son pendientes positivas, estas. Y está bien, fíjate que el corte acá es positivo. Y nosotros dijimos que la derivada del momento respecto de X era el corte. Entonces yo, si acá tengo cortes positivos, en toda esta parte tengo que tener pendientes positivas.
Y son pendientes positivas estas. Y acá las doy vuelta, ¿ven? Y tengo pendientes negativas. Y está bien. Pero esto que yo digo que es pendiente negativa es contrario a lo que ustedes decían en análisis 1 que era pendiente negativa, ¿se entiende? ¿Por qué? Pero porque estamos poniendo el eje para abajo en lugar de para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ojo Sí, con profe. eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Siempre que podamos, utilizamos el método directo, ¿no? O sea, la integración es mucho más... Sí, ni siquiera el método directo. Yo ya les digo, yo hago el geométrico. Claro. Lo vamos a ver ahora, ¿está? Bueno, esos dos están más o menos. Obviamente después lo miran y cualquier cosa preguntan, chicos, ¿sí? Vamos a ver el método geométrico, ¿sí? Y vamos primero a definir lo que son puntos singulares. Ya se los dije, pero bueno, vamos a hacer un cuadrito acá que está dibujado y vamos a aprovechar a verlo acá, ¿está? Los puntos singulares, ¿sí? Son puntos dentro de la estructura, ¿sí? En donde nos interesa buscar los esfuerzos internos, ¿sí? Y esos puntos son aquellos en donde puede haber algún cambio en alguno de los diagramas de esfuerzos internos, o en el N, o en el M, o en el Q, ¿sí? Entonces, ¿qué van a ser puntos singulares para nosotros? Todo lo que sea vínculo, ¿tá? O sea, acá, por ejemplo, en el C, esto es un punto singular. ¿Por qué? Porque yo lo voy a sacar y voy a poner una carga aplicada ahí, que es la reacción, ¿se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Acá, esto también, porque lo voy a sacar y voy a poner acá la reacción, ¿se entiende? Acá esto es un vínculo también, porque lo voy a sacar y voy a poner una horizontal, una vertical y un momento aplicado, un momento acá de reacción, porque era un empotramiento. Bueno, todo eso me está generando, incorporando cargas concentradas en los diagramas, en la estructura. Y dijimos antes que toda carga concentrada, ya sea momento o fuerza, provocaba discontinuidad en los diagramas. Entonces esos pasan a ser puntos singulares, ¿sí? Porque puede tener saltos ahí eventualmente o discontinuidades. Entonces, todo lo que son vínculos externos son puntos singulares. Ahí tenemos que averiguar los esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? Las articulaciones internas, también. Esto hay que averiguar acá y acá. En este hay que averiguar acá y acá. Esos son puntos singulares. Los nudos. Esto es un nudo, donde concurren barras. Esto es un nudo. Esto es un nudo. ¿Se acuerdan que el otro día hicimos un ejemplo de un nudo donde concurrían 3? Bueno, los nudos son puntos singulares. Si yo acá tengo que averiguar acá y acá tengo que averiguar acá, acá y acá. ¿Está? Los bordes libres son puntos singulares. Acá tengo que averiguar. Acá tengo que averiguar. ¿Estamos? Ya estén cargados o descargados. Hay que averiguarlos, ¿sí? Y todo lo que sea cargas concentradas. Esto es un punto singular. Esto es un punto singular. Esto es un punto singular. Los inicios y finales de cargas distribuidas. Acá, 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 acá. Esos son puntos singulares. El F, el G y el H. ¿Tá? Principio y fin de una carga distribuida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá están enunciados todos los que son puntos singulares que acá están dibujados, ¿sí? Entonces, en todos esos puntos vamos a averiguar los valores de los esfuerzos internos. ¿Por qué método? Por el método directo que vimos el miércoles. ¿Sí? O sea, nos vamos a parar en el punto, vamos a hacer una sección, eso me va a cortar la estructura en dos partes, una porción derecha, una porción izquierda, voy a elegir una de las dos porciones y voy a calcular los esfuerzos internos. ¿Estamos? Como hicimos el miércoles. Eso en todos los puntos singulares que son estos que estamos acá indicando. En particular, en los que haya cargas concentradas, lo hacen de un lado y del otro, ¿sí? De un lado y del otro. Donde haya cargas concentradas. Y por eso acá está aclarado. En todo punto con cargas o cuplas concentradas, activas o reactivas, o sea, ya sea que sean estas o que sean las que provienen, por ejemplo acá, esto es una carga reactiva que queda acá en el medio, entonces hay que hacerlo antes y después. Esta también. Esta no porque es un borde, esa está dentro de esto, no lo hacemos antes y después, lo hacemos en punto. Pero en donde haya cargas concentradas o cuplas concentradas, lo tienen que hacer antes y después, ¿sí? O sea, a un lado y al otro. Porque siempre Profe, yo no entiendo no entendí por qué es necesario hacerla de un lado y al otro. Porque dijimos que, ¿se acuerdan que las fuerzas concentradas producían saltos, chicos? Claro.
¿Se acuerdan que acá cuando hicimos esto, llegamos a la conclusión que si había una carga concentrada había un salto en el diagrama? Entonces tiene que dibujarlo ese salto. Y si no evalúan a un lado y al otro, no lo pueden dibujar. Bien. No en todos los esfuerzos, porque depende qué tipo de carga sea, produce en un esfuerzo, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí produce en un esfuerzo un salto y en el otro un cambio de pendiente, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque fíjate, mirá, por ejemplo, suponete que yo tenga, por decirte, ¿no? Un diagrama de esfuerzo de corte, y lo estoy inventando ahora, después igual vamos a ver ejemplos, pero ponele que el esfuerzo de corte, cuando yo lo dibujé, esta es la barra, y cuando dibujo el esfuerzo de corte, ponele que sea constante, pero que tenga distinto valor. O sea, que acá tenga un valor y que acá tenga otro valor. O sea, que sean distintos. Que haya una carga de este tipo, acá de este tipo, ¿sí? Que sea transversal, no, de este tipo, bueno, sí, puede ser de este tipo porque en realidad la descompongo en una así, y me produce un salto en el corte y uno en el normal también. Pero bueno, pongámosle que sea una carga transversal a la barra y que te produzca una discontinuidad. El valor de este salto que está acá, este valor acá, ¿No es el valor de la fuerza? es el valor de la fuerza, exactamente. Eso con la conclusión que hicimos acá antes. O sea, es la conclusión que llegué acá yo. Les dejé escrita acá, ¿ven? Que la variación del corte es la fuerza. ¿Estamos? Okay. Bueno. Entonces yo ahora te pregunto, si la derivada del momento respecto de X, dijimos que era el corte. Yo dije, como ecuación dijimos, ¿no? Dijimos la derivada, esto es el corte, este es el diagrama de corte, ¿está? Acá positivo, ponele, y acá negativo. Yo sé que la derivada del momento respecto de X es el corte. Entonces, evidentemente yo... En el momento te queda un pico, ¿no? Claro, exactamente. ¿Se lo ven eso? O sea, por ahí el momento hace esto, capaz. Porque obviamente, como esto es constante, el momento es lineal. Y como acá tengo este salto, pasa una pendiente positiva, que dijimos que eran estas las pendientes positivas, una pendiente negativa, ven, es lo que dijo alguien recién, tengo un pico. Entonces yo eso lo necesito saber, por eso es que yo tengo que analizar antes y después la cara concentrada. Ahora, fíjense que el valor del momento no me cambió. El momento es el mismo, ¿ven? No es como en este, que vengo por este lado y tengo este positivo y de este lado tengo este negativo, ¿se entiende? O sea, una carga distribuida perpendicular a la barra no me produce una discontinuidad en el diagrama de momento, me produce una discontinuidad en el diagrama de corte, ¿está? Pero esa discontinuidad en el diagrama de corte me produce que la función momento no sea derivable en ese punto, porque tengo distintos cortes y entonces obviamente pendientes distintas en el diagrama de momento. Y tener pendiente distinta a la derecha y a la izquierda de un punto significa que la función no es derivable. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. O sea, obviamente son muchos conceptos juntos que los van a tener que ir viendo de a poquito y bueno, y practicando. Por eso tienen que hacer diagramas, chicos. Eso no les queda otra. Es la única forma de aprender esto es haciendo. Bueno. Entonces esos son los puntos singulares. ¿Estamos de acuerdo? En esos puntos tenemos que buscar siempre los esfuerzos. ¿Y qué nos vamos a ayudar? Bueno, lo que dijimos hace un rato, ¿sí? Esto no es ni más ni menos que lo que ya escribimos en forma analítica, que yo lo escribí acá en forma literal, digamos, ¿sí? Escrita. La carga axial distribuida QX, ¿sí? La integro y encuentro el esfuerzo axial. Axilo normal. Al esfuerzo axial, no normal, lo derivo y encuentro la carga, ¿sí? Eso tiene que ver con la ecuación que dijimos esta, chicos, ¿sí? O sea, lo único que estoy haciendo es escribiendo esta ecuación en forma literal, ¿sí? Como esto es la pendiente del diagrama de normal, yo para encontrar el normal integro la carga esta. Eso es lo que estamos diciendo ahí, ¿eh? Nada más que con palabras lo estoy diciendo, ¿sí? O sea, integro la carga esta y obtengo el esfuerzo axial. Derivo el esfuerzo axial y obtengo la carga distribuida axial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, integro la carga transversal distribuida, que fue lo que hice en el método de integración. Sí, integro esto y obtengo el esfuerzo de corte. ¿Estamos de acuerdo? Derivo el esfuerzo de corte e encuentro la carga QI. ¿Sí? Integro el esfuerzo de corte y encuentro el momento flector.
derivo el momento flector e integro el corte. O sea, esto es ir y venir con la ecuación diferencial esta que vimos acá, chicos, ¿sí? Con estas tres. Con esta y esta. O sea, integro esto y obtengo el corte. O sea, integro esto y obtengo el corte. ¿Qué fue lo que hice acá? ¿Ven? Integré la carga. Q por X, ¿ven? Negativa. Y obtuve el corte después con una condición de borde. ¿Está? Si yo derivo esto, obtengo esto. Obtengo la carga. ¿Ven? Derivo esto es un 0 y la carga menos Q. Ahora, integro esto y hallo el momento. Derivo el momento y hallo el corte. ¿Estamos? Entonces tengan en cuenta esas cosas, porque ustedes cuando integraban, por ejemplo, ¿qué hacían? La integral de una función, ¿qué daba? Por ejemplo, en análisis 1, cuando ustedes hacían la integral... El área bajo la curva. El área bajo la curva, ¿está? Entonces, ojo, porque entonces, ¿qué quiere decir eso aplicado a esto que estamos viendo nosotros? El área bajo la curva de Q me da el momento. O sea, si yo hago el área, por ejemplo, entre... del diagrama este de corte, entre un punto X0 y X1, eso me da no el momento, me da la variación del momento, el delta del momento, entre esos dos puntos. Y eso también me permite a mí encontrar, por ejemplo, el momento máximo. Si conozco la distancia a la que se encuentra, sin necesidad de andar buscando la fórmula ni nada. Porque yo, por ejemplo, del área de triángulos, el área de parábolas cuadráticas, la sé calcular. El área de una parábola es 2/3 el A por el B, o sea, la base de la parábola por el B. Eso lo tienen, no es que se lo tienen que andar acordando, lo tienen en la formulita de superficies, chicos, donde ustedes tienen las propiedades de las superficies, hay una genérica para las parábolas en función del n. Bueno, cuando la parábola es cuadrática, el área, si yo tengo una parábola cuadrática, me refiero a una parábola así, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que esto es cuadrático, y esto mide A y esto mide B. O sea, acá mide A y acá mide B. Y esta es cuadrática, porque si no cambia la fórmula, Bueno, el área esta que está acá es 2/3 este valor por este. Eso búsquenlo en la tablita de superficies, Eso me da el área. Entonces, bueno, si ustedes saben por ahí que es para el que dibuja una parábola, buscan el área y ya tienen el momento máximo. O sea, la variación, no el momento máximo, porque en realidad es el delta M. O sea, yo tengo, por ejemplo, la integral, hago la integral entre este valor y este, que me da el área bajo esta curva, y me da la variación del M, o sea, me da el M en este punto menos el M en este, en realidad. El delta M me da, porque acá cuando uno integra, ¿se acuerdan que yo puse, por ejemplo, diferencial M, pongo... Y acá pongo entre un M0 en 0, por ejemplo, les dije, y el M en X. Bueno, acá también hacen entre 0 y un valor, y bueno, todo esto es el delta M, sería el M en este punto menos el M en este. Eso les da el área bajo la curva del corte entre este X y este X. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo también. De hecho, los ejemplos que yo resolví, se los fui poniendo para que lo vayan teniendo en cuenta también. Bueno. Entonces, esto es lo que ya vinimos diciendo. En el ejemplo que vimos recién, por ejemplo, ¿sí? Donde el Q es constante. Yo miro esto que Q es constante y automáticamente sé, ¿sí?, que el corte es una función lineal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si la carga es constante, acá constante me refiero al Q, ¿sí? Por eso lo puse equiparado con el dibujo, ¿sí? Entonces, si el Q es constante, tendría que haberle puesto Q, les voy a agregar después. Así que, si el Q es constante, o sea, la carga esta es constante, el corte este es lineal, ¿ven? Es una función lineal. Y la pendiente de esta recta es esta Q cambiada de signo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es la formulita que teníamos antes. O sea, lo único que estoy haciendo es, usando la formulita, que la derivada del corte respecto de X, esto es pendiente diagrama de corte, esta pendiente. Es igual a menos la QI. Eso es lo que les escribí acá. ¿Ven? La pendiente del diagrama de Q en cada punto es menos QI. Lo que pasa es que como esto es constante, obviamente, acá nos da una línea, por eso es una función lineal, si no, no sería lineal. Y después, si este es lineal, el momento es parabólico, una parábola cuadrática, ¿sí? Y acá fíjense que les escribí por el método geométrico. ¿Cómo hago yo para, por ejemplo, dibujar esta parábola? Yo, por ejemplo, para dibujar esta... O sea, ¿cómo hago para dibujar por el método
este de los puntos singulares, el gráfico. Lo que hago yo es me paro acá en A y busco el corte. ¿Tá? Eso lo hago con el diagrama de cuerpo libre como el miércoles, ¿sí? O sea, digo acá, por ejemplo, me paro en A y busco los 3 esfuerzos. Entonces digo, bueno, ¿cuánto vale el corte? Y el corte en A vale, como va para arriba es positivo, vale Q por L sobre 2. Y el momento en A vale 0. Porque si me paro acá y vengo por este lado, esta carga pasa por el punto y no me genera momento. Y bueno, y el normal es 0. Pero bueno, este no lo voy a usar porque como es todo 0 no lo voy a dibujar. ¿Tá? Y me paro en B, que es el otro punto singular. O sea, acá tengo 2 puntos singulares. Si tengo este punto singular y este, nada más. De todo lo que nombré recién no hay ningún otro, ¿sí? Entonces me fijo acá cuáles son los esfuerzos y acá cuáles son. Por el método que vimos el miércoles. Cuando vengo acá digo, el Q en B es menos Q por L sobre 2. Porque como va para arriba, cuando yo venía por este lado, los positivos eran estos, ¿se acuerdan? Estos, si yo vengo por esta porción. Y el positivo va para abajo y este va para arriba, entonces negativo. Y el momento en B vale 0, ¿está? Esto lo saco en los puntos singulares. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, quiero dibujar el Q. Entonces, para dibujar el Q, ¿qué hago? Digo, bueno, esta es la barra. En el punto A dibujo este Q. Entonces digo, bueno, eligen la escala que ustedes quieran y ahí dibujan positivo. Dijimos que el positivo iba para arriba iban para arriba si la fibra estaba así puesta. Así que acá dibujan esto, dibujan Q por L sobre 2. O sea, este valor que ustedes dibujan acá es Q por L sobre 2. Y después lo dibujan acá. Dijimos que era menos Q por L sobre 2. Entonces, esta misma medida la dibujan para acá. ¿Sí? Y después se fijan, ¿cómo es la carga? ¿Constante? Tiran derecho a la recta. Y ya está, ahí terminó el gráfico, chicos. Y después le ponen los signos, por supuesto, o se los van poniendo acá. Yo acostumbro a ponerlo en el gráfico. Este es positivo y este es negativo. Quieren rayar, rayan, siempre perpendicular. Nunca, no pintan, no rayan inclinado, nada. O no hacen nada o rayan perpendicular a la barra, ¿está? Lo otro está mal si lo hacen. Porque lo único que hace el rayado es indicar a qué barra corresponde al ser perpendicular, ¿sí? O sea, pero no se pinta, no se rayan, o sea, no los rayan ni así inclinados, ni los pintan, ¿eh? A lo sumo, o los dejan así, o hacen el rayado perpendicular. Yo acostumbro a hacer el rayado perpendicular, por eso los que hice les puse el rayado perpendicular, ¿está? Pero bueno, si no, no le hacen nada. Pero no los pinten, por favor, ni les hagan otro tipo de rayada, ¿está? Fíjense cómo llegué yo al diagrama de corte. ¿Estamos de acuerdo ahí? Con eso llegué a este diagrama que estaba acá, por eso lo tiré derecho acá. Eso es lo que hice acá para llegar a este diagrama. Dibujé Q por L sobre 2, dibujé Q por L sobre 2. Me fijé la carga constante, tiré la línea constante, acá la línea esta. Después le puse el signo. ¿Alguien me está hablando, chicos? Porque no se escucha. No, tenían el micrófono abierto, me parece. Ah, perfecto. Bueno. Y para el momento hago lo mismo, chicos. ¿Qué hago para el momento? Voy a borrar acá y lo voy a explicar acá mismo. Me fijo el momento en A y el momento en B, que ya sé que son 0, ¿ves? Profe, Sí. en un minuto se termina la sesión. Sí. Terminamos con esto y les dejo, chicos, en los ejemplos para que lo vayan mirando cualquier cosa y de última el martes vemos si podemos verlo un ratito, o conmigo o con la doctora Rosales, no sé quién dará el martes todavía. Les explico un minutito esto acá, antes de que se corte si es que llego. Para tirar la parábola esta por el método geométrico, ¿qué hago? Marco el punto que conozco, o sea, marco este punto que sé que vale 0 y este punto que sé que vale 0, ¿estamos de acuerdo? Y calculo este valor. ¿Por qué? Porque yo sé que acá por simetría digo, necesito calcular es L sobre 2, ¿sí? Porque esto tiene Q por L sobre 2, Q por L sobre 2, evidentemente el mismo triángulo este que este, o sea que esta distancia es la mitad de la luz, ¿sí? Si no la buscan por semejanza de triángulo, como hice yo con la carga ayer, ¿sí? Pero bueno, acá no necesito.